Lo que se ha trabajado hasta el momento es representar la función lineal a partir de sus elementos de pendiente y ordenada al origen. Pero como el proyecto de matemática para la escuela está basado, en el de sexto año en particular, está basado para el análisis funcional, o sea, una introducción al análisis matemático, tenemos que empezar a utilizar los elementos del análisis para todo tipo de funciones. Esos tipos de elementos, esos elementos que vamos a analizar para cada tipo de función que trabajemos, llámese función lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, racional, todas las funciones que vamos a ver a lo largo del año, tienen elementos en común, que pueden existir o no. Esos elementos son lo que se llaman raíz, ordenada al origen, y elementos de análisis como el conjunto de positividad, el de negatividad, el crecimiento y el decrecimiento. En la función lineal ya vimos que el crecimiento y el decrecimiento se tomaba a partir de la pendiente, es decir, si la pendiente era positiva, la función lineal era creciente, y si la pendiente era negativa, la función lineal era decreciente. Entonces ya podía analizar la función lineal a partir de ese elemento. Utilizamos la ordenada al origen para graficar, pero ahora le vamos a dar un contexto matemático un poco más puntual. Es decir, vamos a trabajar su interpretación geométrica y su interpretación algebraica. Es decir, geométrica hace referencia a qué es la ordenada al origen y qué es la raíz cuando yo veo el gráfico. Y lo mismo es, bueno, si yo sé qué es la raíz y qué es la ordenada a partir de ver el gráfico, tengo que ver cómo la calculo. Entonces, para poder calcularla, tengo que conocer su interpretación algebraica, es decir, qué hago para hallar la raíz y la ordenada. Las intersecciones con los ejes hace referencia a los elementos de la raíz y la ordenada. ¿Qué son las intersecciones con los ejes? Es la raíz, ¿sí? Las raíces son la intersección de la curva, ¿sí? De la función, fíjense que en este caso la función es esta curva verde que está acá. La raíz son la intersección de la curva con el eje X. Es decir, este es el eje X, el eje horizontal, y si la curva corta 3 veces al eje X, quiere decir que tiene 3 raíces. Y el mismo criterio es para la ordenada. ¿Cuál es la ordenada de la función? La ordenada al origen es en donde la curva, en este caso la curva verde, corta al eje Y. Normalmente, o siempre, cuando hablamos de funciones, la función siempre va a tener una sola ordenada al origen. Sin embargo, puede tener varias raíces. Entonces, para resumir, geométricamente, o sea, mirando el dibujo, la ordenada al origen es donde la curva corta al eje y la raíz es en donde la curva corta al eje X. Es decir, estos van a ser valores X igual a algo, X igual a algo y X igual a algo. Eso es geométricamente qué es la raíz y qué es la ordenada. Esa es la interpretación geométrica. Ahora, ¿cómo piensa en la interpretación algebraica? Es como la raíz y la ordenada, ¿sí? En este caso la raíz en particular, son puntos en el plano, tienen una correspondencia. Es decir, fíjense, acá tengo una función lineal, tiene una sola raíz. Y acá tengo una función cuadrática y tiene 2 raíces. Si lo miran bien, esta raíz es un valor de x cuando al mismo tiempo la y vale 0. Es un punto en el plano en donde x tiene un valor y la y vale 0, por eso lo ponemos ahí. Y acá va a pasar lo mismo. Supongamos que esto es menos 2. Este punto en el plano que está acá es el menos 2 de x y el 0 de y. Y este otro punto en el plano que está acá es el 2 de x y el 0 de y. Entonces, ¿cuál es la característica de la raíz? Es que
es el valor de x, es el valor de x, cuando al mismo tiempo y es igual a 0. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a mí me piden buscar las raíces, simplemente lo que tengo que hacer es en donde está la y, agregarle un 0 y resolver la ecuación. Miren, esto vamos a verlo con un ejemplo, con unos ejemplos. Por eso acá hablamos del cálculo de la raíz. Supónganse que a mí me dan esta función lineal. Y es igual a 2x menos 1. Para buscar la raíz, yo sé que es el valor de x cuando y es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Teniendo la función original, en donde está la y, la reemplazo por 0. Y fíjense que lo que a mí me queda es 0 es igual a 2x menos 1. ¿Qué hice? En donde está la y, puse el 0, porque de esa forma voy a encontrar el valor de la raíz. Y esto es resolver una ecuación. Recuerden que para resolver una ecuación, lo que hacemos es separar en términos. Nosotros tenemos este término por este lado y este término por este otro. Nuestro objetivo es dejar a la x sola. Entonces, todo lo que está de más lo vamos a pasar para el otro lado con su operación inversa. Este 1 que está restando pasa para el otro lado sumando. Entonces me queda 0 más 1 es igual a 1. Y de este lado me sigue quedando 2x. Ahora, como estoy buscando que la x quede sola, me falta pasar el 2. Y acá hay que tener atención y entender que acá el 2 está multiplicando. Entonces, cuando pase para el otro lado va a pasar dividiendo. Por eso a mí me queda 1 dividido 2. Y 1 dividido 2 es 0,5. Es decir, que la función lineal, que recuerden que es una recta, va a cortar al eje X en el valor 0,5. ¿Y dónde está el 0,5? Entre el 0 y el 1. ¿Ven? Este es el dibujo de la función. Y fíjense que corta al eje X exactamente en el 0,5. El valor que nosotros hallamos. ¿Por qué? Porque si a mí a veces me dan el dibujo y me dicen, bueno, a ver, ¿cuál es la raíz? Y uno dice, es el 0,5. Acá es sencillo decir, bueno, es el 0,5. Pero no siempre es tan fácil. Entonces, como no siempre es tan fácil, la única forma de hallar su valor exacto de la raíz es realizando este procedimiento que está acá. Reemplazando a la y por 0 y despejando la x de la ecuación que nos queda. Para financiar esta situación, veamos otro ejemplo, ¿sí? En donde, ¿qué pasa? Se presenta de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque ustedes, supónganse que les aparece esta expresión. 2x más 4y igual 6. Y yo digo, eso es una función lineal. Y ustedes me dicen, no, eso no es una función lineal, porque la función tiene que ser y es igual a m por x más b. No necesariamente es así. La función puede aparecer de otras maneras y sin embargo ser una función lineal, como en este caso. Entonces, fíjense que acá yo no puedo poner un punto y mover la pendiente para representar. Pero sin embargo, puedo hallar la raíz. Puedo hallar el valor de la raíz. Fíjense que si veo el dibujo, parecería que la raíz es 3. En realidad no parecería, es 3. Pero yo no puedo confiarme solamente del dibujo, porque a mí en principio no me dan el dibujo. Yo tengo que calcular esa raíz. Si la calculo esa raíz, ¿qué es lo que hago? Agarro la función, ¿sí? 2x más 4 igual 6, y aplico el concepto de raíz. ¿Cuál es el concepto de raíz? Cambiar a la y por 0 y despejar x. Fíjense que en ese caso, lo que a mí me queda es 2x más 4 por 0 igual 6. 4 por 0, ¿cuánto es? 0. Entonces esto se va. Y me queda simplemente 2x es igual a 6. Para obtener el valor de x, al 2 que está multiplicando lo paso dividiendo y me queda 6 dividido 2. 6 dividido 2 no es otra cosa que 3. 3 es el valor de la raíz, ¿sí? Raíz que nosotros en el dibujo vimos, pero sin embargo, si yo no tengo el dibujo, la tengo que calcular a la raíz. Mencionamos que otro elemento de análisis es el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad.
El conjunto de positividad y el conjunto de negatividad normalmente va a estar dividido por la raíz, en este caso para la recta. ¿Qué es el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad? Los valores de la función que me dan positivos y los valores de la función que me dan negativo. Por ejemplo, vamos a verlo con el ejemplo anterior. Yo tenía esto. 2x menos 1, es decir, y es igual a 2x menos 1. Y yo podría hacer, por ejemplo, una tabla de valores. Esto es algo que normalmente le enseñan para representar una función, que es armar una tabla de valores. ¿Qué es armar una tabla de valores? A la x darle diferentes números. Reemplazarlo en la función y ver cuál es el resultado. Por ejemplo, vamos a hacer una tabla de valores y a x le vamos a dar el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Si yo les doy esos valores son los que tengo que reemplazar en la x. Entonces fíjense que si x vale menos 2, y va a ser igual a 2 por menos 2, menos 1, que no es otra cosa que menos 5. Si x vale menos 1, me va a quedar que y es igual a 2 por menos 1, menos 1, que es menos 3. Si x vale 0, me va a quedar que y es igual a 2 por 0, menos 1, igual a menos 1. Si x vale 1, me va a quedar 2 por 1, menos 1 igual a 1. Y lo mismo para 2 por 2, menos 1 igual a 3. A ver, acá hay una cierta cuestión que hay que ver. Fíjense, ¿sí? Si lo recuerdan bien, la raíz era 0,5. Antes del 0,5, todos los resultados son negativos. Y después del 0,5, los resultados van a ser positivos. Es decir, que en donde la función, en donde los valores de x me dan negativos, es el conjunto de negatividad. Y en donde los valores de x dan positivo, es el conjunto de positividad. Pero ¿quién separa los positivos de los negativos? En este caso, la raíz. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a hacerlo así como para que se entienda esta situación. Acá está la raíz. Entonces, como ahí tengo la raíz, yo puedo separar a la función lineal en dos intervalos. Este intervalo, que marca todos estos valores de x, que arrancan en menos infinito, y este otro intervalo, que arranca en la raíz, y que va para este lado hasta los más infinitos. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Para estos valores de x, de menos infinito al 0,5, la función está del lado de abajo, ¿ven? Está abajo del eje x. Quiere decir que para todos estos valores de x, la función siempre va a dar valores negativos. Y si observan la otra parte, o sea, de la raíz hacia la derecha, o sea, hacia el más infinito, para estos valores de x, la función está acá arriba, ¿ven? Porque la función es la recta verde. Y como está acá arriba, quiere decir que para estos valores de x que tenemos acá, la función siempre va a ser positiva. Es decir, acá siempre me va a dar valores negativos y acá siempre me va a dar valores positivos. Por eso decimos que el conjunto de positividad va desde 0,5, que es el valor de la raíz, hasta más infinito. Y el conjunto de negatividad decimos que arranca en menos infinito y termina en la raíz, porque es en donde la función es negativa y acá es donde la función es positiva. Entonces, ¿quién separa el conjunto de positividad y de negatividad? El valor de la raíz. ¿Y qué es lo que debo ver? Si la parte de la función está arriba o está abajo. Veamos el siguiente ejemplo sin la necesidad de hacer la tabla, para que se entienda esta idea particular. Con la misma función, ¿no? Que trabajamos. Quiero que observen lo siguiente. Voy a acercar el dibujo como para que se entienda un poco más. Ahí está. Tenemos esta situación. Acá está la raíz. Nosotros sabemos que la raíz es 3, porque la calculamos anteriormente.
Entonces, la raíz separa a la X, al eje X, en dos intervalos. En uno que arranca en la raíz y se va hasta el más infinito. Y el otro que viene desde menos infinito hasta el valor de la raíz. ¿Qué es lo que tengo que ver acá? Sí, para este intervalo, o sea, desde menos infinito hasta la raíz, la función está arriba o está abajo. Si está arriba, es conjunto de positividad, y si está abajo, es conjunto de negatividad. Entonces, vamos a verlo así. Fíjense lo que va a pasar acá. Si yo miro esta parte de la función, vemos que la función, la recta, el pedazo de la recta está arriba del eje X. Entonces esto es el conjunto de positividad. Es decir, que el conjunto de positividad arranca en menos infinito y llega hasta el 3. Y si vemos la otra parte, o sea, el conjunto que va desde 3 hasta más infinito, vemos que en esta parte la función está abajo del eje X. Como está abajo del eje X, interpretamos que es el conjunto de negatividad. Por eso decimos que el conjunto de negatividad arranca en 3, que es la raíz, y va hasta más infinito. Entonces, ¿en qué se basa todo? En la raíz y si la función en esos intervalos es positiva o es negativa. Ahora lo que vamos a ver es lo mismo, pero para la ordenada, y se van a dar cuenta que la ordenada es un poquito más sencilla. ¿Por qué? Porque dijimos que siempre va a tener una sola ordenada. Fíjense cómo, tomando los mismos ejemplos anteriores, cuando vimos la raíz, acá tiene una ordenada, o sea que es la intersección de la curva con el eje Y, y acá tiene una ordenada. Siempre va a tener una ordenada. Si tiene varias ordenadas, deja de ser función y es algo que a nosotros no nos va a pasar. Pero la interpretación geométrica, o sea, viendo el dibujo, es la misma. Es donde la función corta al eje Y. Y en este caso siempre la va a cortar en un solo valor. Y con el mismo criterio, la interpretación algebraica, o sea, cómo calculo la ordenada al origen, es la misma que para la raíz. Es decir, en la raíz, ¿a quién cambiábamos por 0? A la Y. Ahora, en la ordenada, a quien vamos a cambiar por 0 es a la X. Entonces, para calcular la ordenada de esta función, Y es igual a 2X menos 1. Para calcular la ordenada, lo que voy a hacer es cambiar a la X por el 0. Entonces, fíjense que esto me va a quedar 2 por 0 menos 1, que yo puedo resolver toda esta cuenta directamente, y me da menos 1. Entonces la ordenada al origen es menos 1. Y para el ejemplo 2, donde la función era diferente, ¿sí? 2x más 4 igual 6, puedo calcular de la misma manera la ordenada al origen, cambiando a la x por 0. Entonces me va a quedar 2 por 0 más 4y igual 6. Sabemos que 2 por 0 se cancela, ¿sí? Se va, 2 por 0 es 0, y me queda 4y es igual a 6. La ordenada al origen, tengo que despejar y, entonces el 4 lo paso dividiendo y me queda 6 sobre 4, que simplificado es 3 sobre 2, que en número con coma es 1,5. ¿Por qué necesito tener los números con coma? Para después poder poner esos puntos en la gráfica, esos puntos en el plano, y representar también la función lineal. ¿Por qué? Porque por ahora nosotros sabemos que para representar una función, lo que usamos es la expresión y es igual a mx más b. Es decir, ¿qué hacían ustedes para graficar esta función? Vamos a hacerlo así. Agarraban b, que era el 6, y veían que m era menos 3 sobre 1. Entonces se movían 1 a la derecha y después bajaban 3.
Eso era lo que se hizo en la primera clase. Ahora vamos a graficar la función lineal, pero usando la raíz y la ordenada al origen. ¿Por qué? Porque recuerden que por 2 puntos, si yo tengo 2 puntos, por ese par de puntos pasa una sola línea recta. Entonces, buscando la raíz y la ordenada, vamos a poder graficar la función. Miren, veamos esto. Yo tengo y es igual a menos 3x más 6. Entonces, vamos a buscar la raíz. ¿Cómo se buscaba la raíz? Cambiando a la y por el 0. Entonces me queda 0 es igual a menos 3x más 6. Despejando x, como uno ya más o menos sabe, descubre que la raíz es igual a más 2. Es decir, que la raíz va a estar acá, en el 2. O sea, yo voy a marcar ese punto. Y si busco la ordenada, cambio a la x por el 0 y obtengo menos 3 por 0 más 6, haciendo la cuenta, me da que y es igual a 6. Entonces, fíjense en el dibujo. Si yo encuentro la raíz y la ordenada, ya puedo hacer el gráfico. ¿Por qué? Porque marco en dónde está la raíz, o sea, en el 2, en dónde está la ordenada, y con ese punto y ese punto, marco la recta. Es decir, en este caso en particular, si yo tengo este tipo de función, puedo usar el método anterior. Marcar la B, hacer a la derecha y después subir y bajar. Pero si la función es distinta, si se me presenta la función de otra manera, por ejemplo así, no me queda otra que o despejar y meterme en un problema, o directamente buscar la raíz, buscarla ordenada y graficar la función. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a hacerlo así, ¿no? En este ejemplo. Si yo busco la raíz, tengo que cambiar a la y por el 0. Entonces, en donde está la y, pongo el 0. Si resuelvo esta cuenta, fíjense que me queda x menos 0 es igual a 1. Entonces, la raíz es 1. ¿Qué hago en el eje cartesiano? Marco el 1 en x. Y ahora busco la ordenada. ¿Cómo? Cambiando a la x por el 0. Si yo cambio a la x por el 0, me queda 0 menos 2y. El 0 no lo voy a usar, o sea que se va. Y me queda menos 2y igual a 1. Tengo que pasar dividiendo el menos 2. Paso dividiendo el menos 2 y me queda 1 dividido 2, que es 0,5, y más dividido menos, que es menos. Quiere decir que la ordenada es el menos 0,5. Entonces, teniendo la raíz y la ordenada, agarrando una regla, porque yo acá no tengo, pueden representar la función. ¿Por qué? Porque cruza los dos puntos. Entonces, tienen la recta. ¿Cómo la representaron? A partir de la raíz y la ordenada al origen, que en este caso era conveniente porque la función venía presentada de otra manera.